Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio Weintraub. Es como siempre, como cada miércoles, una alegría encontrarme con ustedes en este ciclo llamado Temas Humanos desde la mirada de las escenas matrices, que venimos compartiendo ya, como les digo, todos los miércoles por la tarde, en media hora. Desde hace ya 14 semanas, esta es la transmisión en vivo número 14. Y en este ciclo digo, en donde vamos recorriendo algunos temas pasándolos por la lente de la mirada de las escenas matrices. Que como siempre digo, es una forma de mirar al sujeto, es una forma de mirar el vínculo psicoterapéutico, es una forma de mirar al terapeuta también, es una forma de mirar la vida, en definitiva. Vamos recorriendo distintos temas que pueden tener que ver con las emociones, que pueden tener que ver con los vínculos, que pueden tener que ver con temas más filosóficos, y los pasamos por este tamiz. Y a medida que vamos haciendo este recorrido, vamos dándonos cuenta también que en todos los temas siempre encontramos algo común, en todos los temas siempre encontramos un hilo conductor, que es justamente a partir del cual los vamos recorriendo. Como siempre digo, las preguntas que nos llegan son siempre muy bienvenidas, también los comentarios, los agradecemos muchísimo. Y también la presencia de todos ustedes, ya sea en el momento de la transmisión como a lo largo de la semana. Es muchas veces a lo largo de la semana cuando van llegando comentarios, apreciaciones, distintos apoyos a este espacio, que por suerte vamos transitando miércoles a miércoles. La charlita de los miércoles, como también me gusta llamarlo. El tema de hoy, como ustedes ya saben, es la ansiedad, que es un tema, así como la semana pasada hablamos de la culpa, la ansiedad es un tema sumamente frecuente, sumamente actual, propio de nuestra época, propio de nuestra manera de vivir. Tenemos una manera de vivir, sobre todo en las grandes ciudades, que genera muchísima ansiedad. En general estamos en un sistema que nos propone la ansiedad como manera de vivir. Y nosotros, por supuesto, colaboramos muchas veces con este sistema. Y no solamente colaboramos, somos finalmente el motor de este sistema. Así que nos vamos a meter en un ratito en la ansiedad. Pero antes de eso voy a tomar algunas preguntas, como siempre me gusta hacer cuando puedo, cuando tenemos un ratito al principio de la charla. Voy a tomar un par de preguntas que nos acercan a algunos de ustedes, de los que nos acompañan miércoles a miércoles. Primero voy a tomar la pregunta de Marcelo, que nos propone pensar cuál es la relación entre dos conceptos que son parecidos pero son diferentes, como son el concepto de aceptación y el concepto de resignación. Y más que decir cuál es la relación, voy a mencionar de qué manera miramos estos conceptos desde las escenas matrices. Es decir, a qué nos referimos desde las escenas matrices cuando hablamos de aceptación y cuando hablamos de resignación. Uno diría que cuando hablamos de aceptación, nos referimos a poder darle un lugar a aquello que está. Es decir, aceptar algo que tenemos en nuestra vida, nos guste o no nos guste, es poder darle un lugar. Aceptación para nosotros tiene mucho que ver con el respeto. Respeto significa reconocer que lo que está tiene derecho a estar, independientemente de que me guste o no me guste. Reconocer que lo que está tiene derecho a estar puede ser reconocer que hay algo del otro que tiene derecho a estar o que hay algo propio que tiene derecho a estar, más allá de que esto sea placentero o displacentero para mí, más allá de que me guste o no me guste que esto esté. Reconocer que esto que está tiene derecho a estar no significa que yo lo sostenga en el futuro en mi vida. Lo que sí significa es que no lo niego. Es decir, reconozco que tiene el derecho de estar y justamente es a partir de este reconocimiento cuando, si quiero, puedo decir hasta acá para mí, si quiero y si puedo decir, hasta acá para mí y puedo poner algún límite. La aceptación, como digo, es un concepto parecido al respeto, pero diríamos que en la aceptación le vamos a agregar un punto más, porque para la mirada de las escenas matrices la aceptación también tiene que ver con el reconocimiento amoroso de que esto que está tiene derecho a estar. Es decir, no es solamente el respeto, sino tiene que ver con el amor. Y a mí me gusta esto, me importa mucho, porque muchas veces cuando se habla de aceptación, se habla solamente de un reconocimiento racional. Y entonces vemos todo el tiempo, o nosotros mismos,
o yo mismo muchas veces digo, acepto esto que está, pero en realidad no me vinculo de ninguna manera amorosa, simplemente sí, reconozco que está, y está porque no lo puedo sacar. La aceptación para las escenas matrices tiene que ver con poder reconocer amorosamente que esto está, más allá de que me guste o no. Y justamente, si yo no puedo reconocer amorosamente que esto que está tiene derecho a estar, pues entonces no estoy pudiendo aceptarlo. Y aquí viene una vueltita más que a mí me importa. Si no estoy pudiendo aceptarlo, la tarea no es obligarme a aceptarlo, es aceptar que no puedo aceptarlo. Y mirarme con amor en lo posible en esta posibilidad de no poder aceptar todavía que esto que está tiene derecho a estar. Esto es aceptación. Resignación es una palabra que no usamos en escenas matrices. Porque justamente resignación quiere decir, por lo menos para mí, quiere decir que como no puedo evitar que esto esté, me resigno a que esté. Pero justamente ahí se dan dos posibilidades. O todavía no encontré la manera de que esto que está no esté en mi vida, es decir, no aprendí a poner límite a esto. O bien, si no puedo ponerle límite porque en realidad esto está y no lo puedo sacar y quizás es parte mía, entonces deberé poder aceptarlo, es decir, deberé poder mirar y respetar amorosamente a esto que está en mi vida. Por eso nosotros no trabajamos con resignación, trabajamos sí con aceptación, pero no con una aceptación racional, sino, como digo, con una aceptación que incluya también el amor y que incluya también la posibilidad que todo humano tiene de no poder aceptar quizás esto que hoy está en mi vida o de no poder aceptarlo por ahora. La segunda pregunta, y la última por hoy a la que me voy a referir, tiene un formato similar, nos la acerca Carolina, y nos dice, ¿cuál es la relación entre culpa e hiperexigencia? Es decir, nosotros hablamos la semana pasada de culpa y Carolina aprovechó el video y justamente nos mandó esta pregunta, ¿cuál es la relación entre culpa e hiperexigencia? Y yo diría que culpa e hiperexigencia tienen una relación bastante profunda. ¿Por qué? Primero porque, como decíamos la semana pasada, la culpa no es una emoción y tampoco la exigencia es una emoción. La culpa y la exigencia son un vínculo. En la culpa hay un culpador y un culpado, en la exigencia hay un hiperexigidor y un hiperexigido. Es decir, la culpa y la hiperexigencia son un vínculo. Son un vínculo en donde una parte, el culpador y el hiperexigidor, somete a la otra a sus propias reglas. Y en esto son iguales. La diferencia quizás es que en la culpa, el culpador le dice al culpado que esto que hizo dañó a otro y está mal que lo haya hecho. Y en la hiperexigencia lo que se juega más es una cuestión de rendimiento. Lo que el hiperexigente dice al hiperexigido es que debería haber sido mejor, debería haber rendido más. Por supuesto, como ustedes verán, muchísimas veces estas dos cosas van juntas, van de la mano, y el hiperexigidor también es un culpador y viceversa. Sin embargo, algunas veces no, por eso es bueno tener esta diferencia. Lo que más me importa en culpa y en hiperexigencia, como en otras emociones, lo que más me importa entender es que justamente culpa e hiperexigencia parecen emociones, pero en el fondo no son emociones, son un vínculo y son la reproducción de vínculos anteriores en mi propio psiquismo actual y en mis vínculos actuales. Habiendo respondido algo de las dos preguntas que tomamos en el día de hoy, me voy a meter ya en el tema que nos compete, que como digo es la ansiedad. Y lo primero que voy a decir, así como empezamos cuando hablamos de depresión, es que la ansiedad es o está incluida dentro de una serie de cuadros psicopatológicos en los manuales de diagnóstico psiquiátricos, básicamente el DSM-4, DSM-5 y también en los demás, pero me voy a centrar básicamente en esto. Digo, la ansiedad es la vivencia básica del sujeto dentro de una serie de cuadros que están todos englobados en lo que se llaman trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son una serie de cuadros, algunos muy conocidos a nivel general. Voy a nombrar los 4 más importantes. Digo, dentro de los cuadros psicopatológicos que están dentro del trastorno de ansiedad están el ataque de pánico, que no es un cuadro, pero es una situación, la fobia específica, el estrés postraumático o el estrés agudo,
y el trastorno de ansiedad generalizada, el TAG, que es como el cuadro, diríamos, nuclear de toda esta serie. Hay otros, pero estos son los básicos. Entonces, como ustedes verán, en estos 4 cuadros que mencioné, estrés postraumático, ataque de pánico, fobia, estrés postraumático agudo y el trastorno de ansiedad generalizada, en todos estos cuadros, la característica común, el denominador común es el miedo. Digo, en todo lo que aparece de base, si uno busca la emoción básica, es el miedo. Y esto me importa mucho porque a partir de esta comprensión de que en los cuadros de trastornos de ansiedad, lo básico, lo nuclear, la emoción básica es el miedo, me importa mucho, digo, porque a partir de esta comprensión es que vamos a diferenciar algo que en general en la vivencia aparece como muy parecido. Vamos a diferenciar miedo de ansiedad. ¿Por qué? Porque el miedo es una emoción y, como saben ustedes, es una emoción primaria y además tiene una función. Y como vamos a ver dentro de un ratito, la ansiedad no es una emoción. Es más bien un estado que el sujeto experimenta, pero no es exactamente una emoción. Entonces vamos a empezar diciendo o recordando que el miedo como emoción primaria tiene una función, como tienen las 5 emociones primarias. Recuerdo, las placenteras, amor y alegría, las displacenteras, tristeza, miedo y enojo. Ya hemos visto algunas de estas. Hoy nos vamos a meter con la ansiedad, pero para eso tenemos que hablar primero de miedo. ¿Cuál es la función del miedo? El miedo nos indica, nos señala, o tiene como función señalarnos, que los recursos con los que contamos para afrontar determinada situación son menores a los que la situación requiere. Entonces, cuando siento miedo, digo, cuando el miedo está ligado a la realidad, es decir, cuando el miedo tiene que ver con el estímulo de la realidad, justamente el miedo me está informando algo. Por eso decimos que es una emoción, porque está ligada a la realidad. El miedo está ligado a lo que está pasando ahora. Cuando está ligada a la realidad, pues entonces yo debería hacer el proceso que hago con todas las emociones cuando están ligadas a la realidad. Tratar de entender qué me está diciendo. Y probablemente me esté diciendo que mis recursos son menores a los que la situación requiere y entonces deberé ir en busca de mayores recursos o bueno, ver qué hago, pero el miedo en este caso es una emoción que me ayuda. Cuando no está ligada a la realidad, o cuando una parte del miedo que experimento no está ligada a la realidad, es decir, no tiene que ver con la realidad, hacemos lo que venimos haciendo con las emociones cuando nos encontramos, como siempre digo, desordenados, ¿no? Cuando nos encontramos desorganizados, cuando sentimos que estamos experimentando una emoción de más o de menos con respecto a la realidad, esta es la tarea que tenemos los seres humanos, si queremos dar un paso más en nuestro proceso de crecimiento, hacemos siempre este movimiento, es decir, esto que está de más o de menos, esto que no pertenece a la realidad, ¿a qué pertenece? Y ahí tenemos siempre los 2 caminos. El primer camino nos va a llevar a la infancia y a ver esta situación actual en donde experimento miedo y que tiene este miedo de más, este plus, este miedo de más, ¿a qué situación o situaciones de mi infancia pertenecen? Y en el segundo camino vamos a ir adentro nuestro. ¿Qué voz interna está atemorizando a la otra parte mía? Es decir, el nene que está dentro mío, que es el nene que fui, que hoy está dentro mío, está siendo atemorizado por una voz interna. Y ahí tendré que trabajar para poder justamente modificar esta voz o hacer los movimientos necesarios para que este nene adentro mío no se atemorice o no lo atemoricen como lo están atemorizando. Ahora bien, esto es el miedo. Sin embargo, en la ansiedad hay otra cosa. En la ansiedad, a diferencia del miedo, y esto es lo que me importa, en la ansiedad, a diferencia del miedo, el objeto no está claro. Es decir, en el miedo siempre tengo miedo a algo puntual. Siempre el miedo tiene un objeto. Cuando el miedo tiene que ver con la realidad, el objeto es mucho más claro. Cuando el miedo no tiene que ver con la realidad, el objeto es más difuso, pero uno lo puede rastrear. En la ansiedad, el objeto no es claro, es difuso. En la ansiedad muchas veces el objeto es general.
O muchas veces está puesta, digamos, la ansiedad está puesta en un objeto, pero en el fondo no pertenece ahí. Digo, por ejemplo, si yo soy fóbico a las cucarachas, como en algún momento lo fui, soy fóbico a las cucarachas, la cucaracha me da miedo, ahora en cuanto, o me produce ansiedad, aunque en un primer momento es lo mismo. Ahora, en cuanto yo empiezo a tratar de determinar a qué exactamente tengo miedo, qué tengo miedo que me haga la cucaracha, no lo puedo definir. Es decir, no hay manera de que yo termine de definir una razón real, vamos a ponerlo así, para que yo experimente ese temor. Entonces, lo primero es poder diferenciar miedo de ansiedad. Insisto, la diferenciación tiene que ver con que en la ansiedad el objeto es difuso, el objeto no es claro. Muchas veces están las dos, pero poder diferenciar nos permite trabajar. Por eso decimos que en la ansiedad, en el fondo, tampoco es una emoción, sino que también es un vínculo. Y esto es más difícil de entender de lo que pudimos entender en la culpa. Digo, en la ansiedad hay una parte que pone ansiosa a otra parte, hay una parte que asusta a otra parte y la asusta de manera indefinida. Y voy a traer a colación, como para que se pueda entender un poquito más, voy a traer el caso de una paciente mía, llamada Guillermina, que, digamos, es una profesional exitosa, ha desarrollado durante toda su vida una profesión de la mejor manera. Sin embargo, cada vez que comienza un trabajo, tiene miedo. Ella lo dice así, tiene miedo. ¿A qué? Bueno, a que el trabajo no lo pueda hacer bien. Bueno, puede ser, digo, esto puede pasar. ¿Qué pasaría? Bueno, y ahí empieza lo difuso. Bueno, en realidad si no lo hago bien, mi cliente no va a querer contratarme otra vez. Bueno, puede ser, pero bueno, hace muchos años que trabajás, entonces finalmente hay otros clientes. Entonces, ¿qué pasaría si tu cliente no quiere volver a contratarte? Bueno, y entonces se hace más difuso y cada vez más difuso y empieza a quedar claro que no hay un objeto concreto al cual ella tema. No hay un objeto concreto. Y entonces, cuando uno empieza a descubrir esto, vamos a los dos lugares a donde vamos siempre. ¿Qué pasó en la historia? ¿Qué pasó en la historia con esta nena o este nene en la relación con los padres? ¿Cómo era ese vínculo? ¿Cuándo los padres provocaban un temor y de qué manera provocaban un temor? Y yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando veíamos la culpa, comentaba que tenía una paciente cuya mamá le decía que adentro del armario, la culpa no, cuando hablábamos del miedo, que le decía que dentro del armario había un fantasma, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando vamos a la historia de esta paciente, lo que vemos es que el papá todo el tiempo le decía que algo tremendo iba a pasar en el plano económico en su casa. O sea, el papá le contaba que el trabajo no iba bien y que esto era muy peligroso porque podían perder la casa, porque podía pasar esto, porque podía pasar lo otro, cosa que nunca pasó. Pero, digamos, esto fue llenando de ansiedad a esta nena y esta nena hoy, adentro de mi paciente adulta ya, vuelve a aparecer ante cada mínima posibilidad de fracaso que en realidad no tendría consecuencias demasiado graves en todo el armado profesional de esta paciente. Entonces, ¿qué hacemos cuando buscamos trabajar la ansiedad? Hacemos los dos caminos que hacemos siempre. Vamos a ver el vínculo en la infancia del sujeto en donde la nena o el nene fue sometido al factor ansiógeno que siempre es traído por los padres o es permitido por los padres. Y después vamos a ver cómo esta relación entre el que pone ansioso al ansioso, esta relación entre el que pone ansioso y el ansioso, cómo esta relación se reproduce hoy adentro del sujeto. Y entonces empezamos a escuchar una serie de pensamientos en el sujeto que siempre terminan en lo mismo. Algo tremendo va a pasar, algo peligroso puede pasar. ¿Qué? Ahí ya no se puede decir, pero no importa, algo peligroso puede pasar. Este es el universo del ansioso, este es el universo en el que vive el ansioso. Y claro, cuando un sujeto está sometido a esta voz, o cuando un sujeto tiene una parte que está sometida a esta otra parte, por supuesto, independientemente de los logros que la vida traiga consigo o que vaya consiguiendo en la vida, independientemente de esto, la ansiedad no disminuye.
Porque la ansiedad no tiene tanto que ver, o no tiene casi nada que ver con los logros. La ansiedad tiene que ver con que hay una voz que dice que hay algo terrible que va a pasar en el futuro. Y como esta voz habla del futuro, siempre puede volver a decir lo mismo, independientemente de los logros que uno alcance. Ahora bien, cuando uno se mete en el universo del ansioso, encuentra también, y esto es muy interesante, encuentra también una contracara. Digo, así como el ansioso vive en un mundo en donde todo se puede desmoronar en cualquier momento, también vive en un mundo ideal. Digo, también dice que si soluciona el problema de mañana, todo se resolverá. Y a este mundo a mí me gusta llamarlo el mundo ideal del ansioso. Y esto me parece muy importante cuando uno mira el tema de la ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad tiene que ver con creer que hay un mundo sin ansiedad. Es decir, la ansiedad tiene que ver con creer en que hay un mundo donde no hay conflicto, donde todo está en paz, un mundo en donde no pago el precio de estar vivo y de ser adulto. Es decir, un mundo que se me aparece en el horizonte como un lugar de llegada en donde cuando consiga llegar, en el momento en que consiga llegar, todo dejará de tener tensión y conflicto. Esto me parece muy importante porque este mundo ideal juega como zanahoria atrás de la cual el ansioso corre desesperadamente. Esta misma paciente estaba segura que si podía resolver la problemática que tenía que resolver con su cliente, entonces no iba a tener más ansiedad. O sea, entonces todo se iba a solucionar. Y luego de esta problemática con este cliente, la otra problemática con el cliente que viene, y luego la otra problemática con el cliente que viene, y luego la situación con su marido, y luego la situación con sus hijos, porque el ansioso juega esto. El ansioso juega a llegar a ese mundo ideal. Claro, buscar desesperadamente el mundo ideal genera ansiedad. Y además suele generar enojo contra el otro que no me permite llegar a ese mundo, o enojo contra mí, que no soy lo suficientemente bueno como para llegar a ese mundo. Enojo contra mí que se llama, como ya sabemos, se llama culpa. Este mundo ideal, el mundo ideal sin conflicto, sin presiones, el mundo ideal en paz, el mundo ideal sin pagar precios, es en el fondo un mundo infantil. Es, como decía Freud, lo que el bebé experimenta cuando toma la teta por primera vez. Ese lugar de unión con la madre o de unión con el mundo, ese lugar de unión en donde todo está en paz, es lo que el ansioso tiene siempre como zanahoria y que lo hace correr. Claro, lo hace correr porque hay una parte adentro que le dice que solo allí va a conseguir estar sin conflicto. Y por supuesto la zanahoria corre con él. Esto, como digo, es el mundo infantil. La adultez es otra cosa. La adultez tiene una X. La adultez tiene un precio. La vida del adulto tiene una X, una incógnita, que no es develable. Esa incógnita tiene que ver con el conflicto inherente de estar en la vida. Hay un conflicto inherente por el hecho de vivir. Y el adulto asume, cuanto más adulto soy, más asumo esta incógnita, más asumo esta X. Intento hacer aquello que está en mí hacer. Y justamente no intento hacer aquello que voy entendiendo que no está en mí hacer. Esta incógnita tiene que ver con aquello que se me escapa, con aquello que está más allá de mí, con aquello que no puedo entender, con aquello que no puedo entender a nivel racional y quizás que no puedo entender a ningún nivel. Esa incógnita tiene que ver en definitiva con el otro. El otro es una incógnita para mí. Tiene que ver con la vida y tiene que ver conmigo. Yo mismo en algún punto soy una incógnita para mí. Hay una parte mía que yo mismo no conozco de mí. Tiene que ver en definitiva con las dos cuestiones más cruciales de nuestra vida, que es por qué estamos acá y a dónde nos vamos cuando no estamos acá. Si uno no le da lugar a esta incógnita e intenta que esta incógnita no esté,
intenta que no haya conflicto, intenta que solamente haya paz y no haya tensión, si uno no le da lugar a esta incógnita, pues justamente uno vive en la ansiedad, porque todo el tiempo trata de resolver y de estar seguro de aquello que no se puede estar seguro. Entonces a mí me importa mucho que el ansioso, entender que el ansioso, de alguna manera o de otra, no entendió todavía que la adultez tiene este precio. Y este precio se paga. O se paga de una manera adulta y asumiéndolo, como cuando pago el cable. Quiero tener cable, lo tengo que pagar. O se paga de esa manera, o se paga de otras maneras. Una de las maneras más frecuentes en la que lo pagamos es justamente a través de la experimentación de la ansiedad. Algo de esto fue la ansiedad. La ansiedad es un cuadro crucial, sobre todo en nuestra cotidianidad. Vivimos en una cultura que, sobre todo, como decía al principio, en las grandes ciudades, no solo nos insta a estar ansiosos, sino que cree que estar ansiosos es ser productivos. O sea, nos insta y nos valora en nuestra ansiedad. Por supuesto, la cultura finalmente somos todos, porque todos hacemos la cultura. Pero es importante entender también esto, la cultura nos propone parámetros, que por supuesto nosotros tomamos, a partir de los cuales el camino de la ansiedad es inevitable. Por eso los invito a mirar cuáles de los parámetros a partir de los cuales nos movemos son verdaderamente nuestros, tienen que ver con nuestros tiempos, tienen que ver con nuestra manera de ser y de hacer, o tienen que ver con maneras impuestas por el otro, por nuestros padres, o por, como decimos siempre, nuestros propios padres introyectados que están hoy en forma de voz interna. Yo les agradezco muchísimo, como siempre, un miércoles más de esta charlita de los miércoles a las 6 de la tarde en horario Argentina. Los invito, por supuesto, a contactarnos en el mail que tienen en pantalla, info@habitarnos.com.ar, habitarnos todos juntos. Los invito a seguirnos en nuestro canal de YouTube, en donde están todas estas charlas y hay otros videos también que hablan de las escenas matrices y de emociones y de otras cosas. Nuestro canal de YouTube, digo, habitarnos, habitar y después separado, nos, sin guión, sin nada en el medio, solo con el espacio, habitarnos. Ahí podrán ver todos nuestros videos. Y por supuesto, si alguno todavía quiere inscribirse, hay algún lugar que queda dando vuelta todavía para el seminario de pasado mañana, viernes a la mañana, en donde veremos cómo las escenas de nuestra infancia se nos repiten en nuestra vida cotidiana. Les agradezco mucho, los invito por supuesto a acercarnos comentarios y preguntas y todo lo que nos puedan aportar, que a nosotros nos suma un montón, nos hace reflexionar, nos hace pensar, nos hace crecer y que nos los acerquen a lo largo de la semana. Y los invito por supuesto a acompañarnos la semana que viene, el miércoles a la misma hora. Muchísimas gracias.